Buenas noches, señores estudiantes, ¿cómo vamos? ¿Sí me están escuchando? Buenas noches, sí señor, sí se le escucha. Bien, mientras esperamos 2 minutos a ver quién más se une, ¿qué dudas han tenido con la fase 2? ¿Alguno ha tenido algún inconveniente en el desarrollo de la fase 2? Bueno, entonces vamos a explicar en qué consiste la fase 2, pero antes que todo, permítame presentarme. Hoy es 5 de marzo del 2026. Mi nombre es José Eladio Rojas. Soy economista, administrador público, especialista en gestión pública. Actualmente llevo con la universidad 5 años. Y con el curso de microeconomía llevo 4 años. En este momento vamos a iniciar entonces nuestra primer CIPA, nuestra primera reunión virtual, que consiste en lo siguiente. En primer término, en primera medida, vamos a explicar en qué consiste la fase 2 y en ese sentido vamos a leer la guía. Voy a explicarla de tal forma que quede absolutamente claro en qué consiste esa tarea. Ustedes están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí señor. Listo, Sí, muy bien. profe. Entonces vamos a leer en qué consiste la fase 2. Ya no se llama tarea, sino fase. ¿Alguien me puede colaborar para ir admitiendo a los estudiantes que vayan ingresando, por favor? Lina, ¿quién me está escuchando? Todos, ¿no? Claudia, entonces me hace el favor y va admitiendo a los estudiantes que van ingresando. ¿Listo? Entonces, la fase 2, ¿en qué consiste? Fundamentalmente, tiene un puntaje de 100 puntos. Comenzó el miércoles 18 de febrero del 2026 y termina dentro de 10 días. Hace poco yo les envié a ustedes la alerta indicándoles que ya no nos quedan sino 10 días para finalizar esta fase. ¿En qué consiste la actividad? En el desarrollo de esta actividad se espera que se alcance el siguiente resultado: reconocer los principios y conceptos básicos de lo que es la microeconomía como oferta, demanda, punto de equilibrio, el mercado de competencias mediante el análisis e interpretación de modelos que permitan comprender el comportamiento de agentes individuales y su incidencia en la asignación eficiente de los recursos en la economía. Entonces, ¿en qué consiste la actividad? Aquí esto quiero que quede muy claro porque hay estudiantes que aún me han preguntado por Teams o me han enviado por el correo interno que todavía hay dudas. Entonces, por favor, para que quede claro, sí, apaguemos los micrófonos, por favor. Acaban de darme que los que estaban poniendo eran ¿Quién tiene el micrófono abierto? Listo, bueno chicos, ya. Para no silenciarlos. De forma individual, cada uno de los integrantes del grupo lee cuidadosamente cada ítem, escoge un tema y elabora una presentación en donde da respuesta a cada uno de los interrogantes. Debe indicar un ejemplo de la vida cotidiana elaborado en inglés para apoyar sus respuestas.
la presentación debe ser pública en el foro o publicada en el foro. Y segundo, con base en la presentación, cada estudiante crea un video explicativo del tema escogido en YouTube y comparte el enlace en el respectivo foro. Y tercero, cada estudiante debe visualizar y realimentar desde su punto de vista como mínimo 2 partes de sus compañeros en cuanto al tema y video elaborado. Entonces, ¿qué significa aquí? Que ustedes hacen la presentación, la suben, hacen el videíto y en la presentación tiene que ir un ejemplo de la vida cotidiana. Por ejemplo, si ustedes escogen demanda, entonces se demanda un producto, deben dar un ejemplo de la vida diaria, de lo que ustedes demandan, de lo que ustedes compran diariamente y deben de traducirlo en inglés. Ese es el ejemplo que deben de subir en la presentación. Se dan los temas. Son 5 estudiantes, por favor, son 5 estudiantes. Son 5 temas que se han dado. Acá están los temas. Ahí cada uno ya ha seleccionado su tema. Hay estudiantes que han seleccionado 2 o 3 temas. Entonces yo les he hecho la observación de que por favor no seleccionen 2 o 3 temas. ¿Por qué? Porque los otros estudiantes se van a quedar sin tema. Luego entonces, como son 5 temas, son 5 estudiantes. Para que cada estudiante selecciona un tema, hacen su presentación y hacen el ejemplo en inglés. Ya para entonces el trabajo final, ¿en qué consiste? O sea, lo que ustedes deben de subir en el entorno de evaluación. En esta primera fase, en la fase 2, simplemente se va a trabajar de forma individual para que no tengan inconveniente con sus demás compañeros de que no se comunican, de que no se hacen las actividades. Entonces se va a trabajar de forma individual, o mejor, se está trabajando individual. Y ya para la tarea 3 o la fase 3, mejor, es de forma colaborativa. Nosotros, faltando 2, 3 días, yo les envío a ustedes, porque cada estudiante debe seleccionar su rol que va a trabajar en la fase 3. Por ejemplo, hay un estudiante que seleccionó el rol de entregas. Ese estudiante le corresponde recibir o compilar toda la información que le entrega a sus compañeros y hacer entrega del trabajo final dentro de los tiempos que se dan en la guía. Entonces yo le subo, lo primero que hago, ya la actividad ya está abierta a la 3, lo primero que hago es enviarles una infografía con los roles y en cada rol está la función del mismo. Cada estudiante lo primero que deben hacer es seleccionar su rol. Acá en este caso, la tarea o la fase 2, su trabajo final, ¿en qué consiste? El trabajo final, el entorno de evaluación debe ir el trabajo en forma individual, consolidado en PDF o en Word, lo que ustedes mejor puedan. Ahí no tienen ningún problema. Lo pueden subir en PDF o en Word en el trabajo final. ¿Qué va ahí? La portada, la introducción, los objetivos, la presentación del tema escogido. Si alguien seleccionó punto de equilibrio, por ejemplo, entonces debe ir su presentación, su trabajo, que va en PDF, el enlace del video que ustedes subieron acá al entorno de aprendizaje, las conclusiones y la biografía. Entonces yo creo que para el trabajo final no hay dudas en este caso. Ya como les he dicho, el video se debe hacer, pues subirlo a YouTube para que se pueda, para que el público lo pueda observar. Debe dejarlo abierto para el público, de tal forma que yo al abrirlo lo pueda visualizar. Entonces, en ese caso yo creo y considero que para la fase 2, en la guía está muy clara. Los estudiantes que han tenido dudas, yo les he explicado claramente si hay dudas, hay inquietudes, hay inconvenientes o hay sugerencias. Entonces, por favor, miremos si algún estudiante tiene alguna duda. Entonces me dice que Lina, Marcela, ¿tiene alguna duda? Cuénteme, Lina. Qué pena, tutor. La pregunta es ahí donde dice que en la guía que colocar, antes de lo del video hay que colocar que el trabajo en sí o ya es lo que se hizo en el video. O sea, el link. Usted, por ejemplo, selecciona un tema. Oferta, demanda y punto de equilibrio, ¿cierto? Sí, señor. Usted hace una presentación en Word, lo puede subir en Word. Si quiere, lo sube en Word. Hay una presentación sencilla
la envía allá al foro de aprendizaje. Y esa presentación con el ejemplo que va en inglés es lo que usted tiene que subirlo y hacer el videíto. O sea, hace la presentación, lo sube y me lo envía a mí para yo poderlo leer, poderlo analizar, poderlo observar. Y a eso es lo que usted tiene que hacer, sobre eso hace el videito. Entonces, ¿qué sube? Sube la presentación y sube el videito. Ah, ya, bueno, sí, señor, gracias. Y para el trabajo final, el del trabajo final, ya como les acabé de explicar, ¿qué va? Va en Word o en PDF, lo que ustedes mejor se les facilite. Eso sí tengan en cuenta y tengan mucho cuidado con aplicar las normas APA. Ustedes ya están en algunos segundo, tercero, cuarto, quinto semestre. Entonces, por favor, que esos trabajos estén bien presentados porque la calificación va de acuerdo a lo que ustedes suban en el entorno de evaluación. Una parte es lo que ustedes suben dentro del entorno de aprendizaje y lo otro lo que suban al entorno de evaluación. Yo tengo en cuenta su participación que ustedes hacen acá en el foro de aprendizaje. Tengo en cuenta aquí la participación o los que han ingresado aquí al CIPA. Y tengo en cuenta el trabajo final que ustedes suben dentro del entorno de evaluación. Entonces, por favor, yo les pido su participación. Anoche, con la doctora Irma, que es nuestra directora, hubo la web. ¿En qué consistía la web? Precisamente era explicar lo que estamos haciendo acá y explicar algunos temas sobre la fase 2. Entonces, yo les subí hoy el video de grabación sobre la web que se realizó anoche a las 6:30, esta misma hora. Ese video de esa grabación, de esa web que la hizo la doctora Irma con algunos tutores más, ya está ahí en el campus. Yo se la envié por correo institucional, la envié por Teams y la envié por el correo interno, entonces para que la observen, la miren y la analicen. Y yo esta grabación del día de hoy la subo mañana, se la envío a ustedes por todos los medios para que ustedes, si algún estudiante no la pudo observar, pues entonces para que la observe y tenga claridad sobre los temas que vamos a tratar. ¿Qué más les puedo decir? No sé, en relación con la fase 1, que consistía en desarrollar un cuestionario, de 210 estudiantes que yo tengo, tan solo 13 estudiantes no me contestaron ese cuestionario, lo que quiere decir que la mayoría está interesada en continuar y en desarrollar la tarea. En este caso, yo a los que no me pudieron desarrollar el cuestionario, yo les habilité, los que me escribieron, les habilité nuevamente para que lo pudieran desarrollar. Luego, entonces, el número que quedaron sin contestar o sin desarrollar ese cuestionario fue muy bajo, lo que significa entonces que hay un gran interés. Igual se espera para la fase 2, la fase 3, la fase 4 y la fase 5. Todo va concatenado con lo que es la microeconomía, todo va concatenado con lo que es precisamente la fase 2, que es lo que vamos a ver hoy. Una serie de temas que los voy a explicar, los voy a desarrollar, y son los temas que ustedes están trabajando. Los mismos temas que yo voy a explicar acá son los temas que ustedes están trabajando. Entonces, no sé si haya dudas, haya inquietudes sobre la fase 2, que son la apropiación de conceptos básicos de microeconomía. ¿Hay alguna duda en relación con la fase 2 para continuar? De mi parte, ninguna duda, todo claro. Listo, entonces todo está claro, ¿cierto? Acuérdense, por favor, que ya la fase 2 termina dentro de 10 días. Hoy yo ya les envié, repito, les envié a la advertencia de que ya la fase nos quedan menos de 10 días, entonces, por favor, ya vayan subiendo sus aportes al entorno de aprendizaje y vayan realizando su trabajo final, que es de forma individual. Aquí no tienen ningún inconveniente con sus compañeros, de que no les enviaron los trabajos, de que no participaron, de que no contestan, de que no se pudieron comunicar. No, en este caso, en esta situación, en este momento, están trabajando individual. Pero como ya se van a conocer, ya saben de más o menos de dónde son. Acá yo estoy en el centro, en el CEAD de Tunja. Yo llevo trabajando acá en el CEAD de Tunja, voy para 5 años. Entonces, desde acá yo lo estoy atendiendo. Sí, aquí hay estudiantes de Tunja,
de Sogamoso, de Utama, Chinquirá, o alguno que tenga alguna duda, que no entendió alguna tarea, me escribe. Y si alguno quiere acercarse al CEAD de Tunja, con el mayor de los gustos, nosotros estamos atendiéndolo. Yo, en mi caso, lo estoy atendiendo todos los días, de lunes a viernes, de 2 a 6 de la tarde, allá en el CEAD. Y por Teams, le estoy igual contestando todas las dudas que ustedes tengan. Si hay dudas, inquietudes, por Teams me pueden escribir por mensajería interna, por el correo institucional también lo pueden hacer, pero pues a uno le llega mucha información, demasiada información sobre la universidad, sobre los estudiantes, sobre el curso, en fin. Entonces a uno le llega mucha información, lo que lo hace imposible casi que uno pueda ver alguna inquietud de algún estudiante. Entonces, por favor, les recomiendo que sea por Teams o mensajería interna, o inclusive ahí dentro del foro de aprendizaje me pueden escribir y yo con el mayor gusto les estoy contestando. Ustedes ya se darán de cuenta que no me demoro más de 24 horas, a mucho 36, en contestarles, en darle respuesta a algún correíto, algún mensaje que alguno de ustedes tengan. Entonces ya me presenté. Vamos entonces a iniciar nuestro tema y en este caso vamos a dar el concepto de lo que es la economía. ¿Por qué? Porque la microeconomía es una rama dependiente de la economía. ¿En qué consiste la economía? Y ese es un tema que alguno de ustedes está trabajando y está tocando. La economía es una ciencia social que estudia la forma de administrar los recursos disponibles que son limitados para satisfacer las necesidades humanas que son ilimitadas. Allí se dice, y el tema que se les dio es por qué la economía es una ciencia social y deben de explicarlo, deben de justificarlo. No es sencillamente coger de algún lado, tomarlo, copiarlo y pegarlo. Y ya, ustedes encuentran el concepto de economía y de economía social. Entonces yo he tenido muy en cuenta que deben de tomar los conceptos, pero aplicarlos a casos de la vida diaria. Por ejemplo, la economía es una ciencia social. ¿Por qué es una ciencia social? Porque es la sociedad, porque somos nosotros, somos las personas quienes la movemos, quienes la transformamos, quienes hacemos los aportes sobre lo que es la economía. Cuando uno va a la tienda a comprar un producto o a vender un producto, allí estamos haciendo de economía, estamos trabajando la economía. Somos nosotros las personas, somos la sociedad que la transformamos, que la movemos, que interactuamos. Por eso se dice claramente que es una ciencia social, es la sociedad, son las personas las que la transforman, la mueven y hacen precisamente que comprar, vender un producto sea precisamente lo que nosotros estamos interactuando, lo que la sociedad hace y nosotros todos requerimos de productos, de bienes o servicios. Y para comprar un producto o un bien o un servicio, ¿qué necesitamos? Un recurso. Y ese recurso tiene una característica, que es limitado, que es escaso. Y al ser escaso y al ser limitado, quiere decir que entonces para adquirir ese producto tenemos necesariamente que tener alguna forma legal y lícita para poder adquirirlo, que en este caso sería el trabajo o la venta de algún bien, de algún servicio o de algún producto. Por eso se dice que son limitados para satisfacer necesidades ilimitadas. Todos tenemos muchas necesidades: el estudio, el trabajo, la educación, la salud, la recreación, el deporte. Todos necesitamos adquirir, comprar productos. Tenemos necesidades ilimitadas. Entonces, vuelvo a reiterar, ¿por qué es una ciencia social? Porque es la sociedad, son las personas quienes la transforman, la mueven, la alteran. Y para eso entonces se utilizan estadísticas, muestreos, se utiliza el mercado, se utiliza la demanda, la oferta, la cantidad de bienes, la cantidad de servicios que nosotros compramos, que nosotros vendemos. Si lo hacemos en un mercado, lo hacemos en una plaza de mercado, en una tienda, allí estamos hablando de algo pequeño que se llamará microeconomía. Y cuando ya lo hacemos
Para vender, por ejemplo, al exterior, estamos hablando de macroeconomía. Cuando importamos productos, o sea, cuando los traemos del extranjero o cuando los vendemos al extranjero, estamos hablando de importaciones o exportaciones. Y la sumatoria de todo lo que se compra, se vende en un país, es lo que se llama Producto Interno Bruto, que es la totalidad de bienes y servicios que produce un país o una sociedad en un periodo de tiempo determinado. Ustedes en este momento están viendo la microeconomía, que son, como dije antes, el estudio de mercados pequeños allá de la tienda, del supermercado. Pero ya en el siguiente periodo, ustedes van a tener que ver la macroeconomía. Por eso entonces deben y están viendo precisamente lo que es la microeconomía y en este caso yo les traje a ustedes el concepto básico de lo que es la economía, porque la microeconomía y la macro se derivan precisamente de la economía. Son dos ramas que dependen de la economía. ¿Cuál es el enfoque de la microeconomía? La microeconomía, como dije antes, es la rama de la economía que analiza el comportamiento de consumidores. Ahí está lo que les acabé de decir, empresas, trabajadores e inversores y su interacción en los mercados. Ya vamos adelante a hablar qué es un mercado, qué es una empresa, qué es la oferta, qué es la demanda, qué es el punto de equilibrio. Todo eso lo vamos a hablar. A diferencia de la macroeconomía que estudia la economía en su conjunto, la macroeconomía se centra en decisiones específicas y en la asignación de recursos escasos entre distintos usos. Allí está entonces el concepto básico de lo que es la microeconomía, entendida la micro como ese conjunto, como una rama de la economía que precisamente analiza el comportamiento de qué pasa en una empresa, qué pasa con los trabajadores, qué pasa con los inversores y cómo entre ellos hay una interacción. El trabajador normalmente adquiere un producto. ¿Dónde lo adquiere? En una tienda, en una plaza de mercado. Y a esa interacción entre oferta y demanda o entre el comprador y el vendedor, a eso es lo que se llama mercado. Y para que se realice un mercado, allí entonces se fija un precio. ¿Y qué es el precio? Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es el mercado? Todo eso lo vamos a analizar un poco más adelante. La economía como ciencia social analiza la escasez, la oferta, la demanda, los precios, el mercado, tipo de mercado, punto de equilibrio. Estos son los temas fundamentales que vienen en la guía y que cada uno de ustedes están trabajando. En ese caso, como dije antes, son 5 estudiantes de cada grupo. Y en total, a mí me dan 210 10 estudiantes. Cada estudiante de cada grupo debe seleccionar un tema. Son 5 estudiantes, son 5 temas. Entonces, algún estudiante me preguntaba que si podía seleccionar 2 o 3 temas. En ese caso, yo le dije, pues es mejor que seleccione un solo tema. Sin embargo, si algún estudiante quiere trabajar 2 o 3 temas, no habría inconveniente. ¿Por qué? Porque van a adquirir más conocimientos. Pero la idea es que cada estudiante seleccione un tema, lo exponga así como lo expliqué anteriormente, como le hice en la guía, y que al final lo envíe en el entorno de evaluación para que sea evaluado. Entonces, estos son los conceptos básicos que vamos a trabajar o que ustedes mejor están trabajando en la fase 2 y que nosotros vamos a desarrollar y vamos a explicar. Nuevamente, entonces, como dije antes, la economía como ciencia social, el tema que ustedes están trabajando, es una ciencia social porque estudia cómo los seres humanos o cómo las personas o cómo la sociedad está dispuesta, cómo los seres humanos y la sociedad administran recursos escasos para satisfacer necesidades ilimitadas, analizando comportamientos, decisiones y estructuras sociales. Les expliqué al inicio,
es la sociedad, son las personas las que interactuamos, las que movemos la economía, las que estamos comprando, vendiendo, adquiriendo, eh, preguntando productos. Somos nosotros los que necesitamos precisamente de esos bienes o de esos servicios. Vamos entonces a hablar de cada uno de los temas que ustedes están trabajando. O que sí, algunos hasta ahora, inclusive hay estudiantes que hasta ahora están seleccionando su tema, pero acuérdense que ya el tiempo se nos está agotando. Y uno de los temas que cada estudiante o cada uno de los estudiantes debe trabajar es la escasez. ¿Qué pasa cuando escasea un producto en el mercado? ¿Qué sucede? Normalmente esos son temas que nosotros estamos viendo todos los días. Nosotros nos damos de cuenta que cuando un producto escasea, los precios necesariamente tienden a aumentar. ¿Ese jabón? ¿Supiera por dónde ha pasado? Por favor, apagan su micrófono para no apagarlos a todos. La escasez en economía se refiere a la situación en la que los recursos disponibles son limitados para satisfacer las necesidades y deseos ilimitados de las personas. Este fenómeno surge del desequilibrio entre la naturaleza finita de los recursos productivos y las tendencias ilimitadas de las necesidades humanas. Entonces, los recursos con que nosotros contamos para satisfacer nuestras necesidades humanas normalmente son escasos. Y cuando no hay el suficiente recurso para adquirir un bien o para satisfacer una necesidad, allí se van a presentar dificultades. ¿Por qué? Porque no vamos a poder satisfacer esas necesidades que las personas tenemos a diario, como la salud, la educación, la alimentación, en fin. Entonces, ¿qué sucede cuando, como dije antes, escasea un bien, escasea un producto? Normalmente, en un mercado homogéneo, en un mercado donde recurre normalmente compradores y vendedores, llegan cierta cantidad de compradores y la oferta del bien o del producto es mínima, es muy escasa. ¿Qué pasa con los precios? Pues que los precios van a aumentar. ¿Por qué? Porque el bien es escaso. Pero entonces, por el otro lado, ¿qué pasa cuando el demandante de un bien o el comprador de un bien no cuenta con los recursos suficientes para adquirir esos productos? O sea, no tiene el dinero, el capital o los medios para adquirir esos productos. ¿Por qué? Porque son escasos. Luego, entonces, si uno no cuenta con esos recursos, con ese capital, pues no puede adquirir esos bienes o esos servicios. Y si no se pueden adquirir, no va a haber mercado, no va a haber interacción entre oferta y demanda. Luego, entonces, los productos van a escasear porque no hay el recurso para adquirirlo. Y muchas veces puede ser que la oferta sea suficiente, pero si el demandante no cuenta con los recursos suficientes para adquirirlos, el demandante no los puede adquirir y el oferente no los puede vender. Entonces, allí no va a haber mercado. ¿Qué es la oferta? Nosotros ya hemos visto claramente y ya tenemos los que están trabajando oferta, demanda y punto de equilibrio.
nos hemos dado cuenta que oferta es lo que se ofrece en el mercado, son la cantidad de bienes y servicios que se están dispuestos a ofrecer en un mercado. ¿En qué tipo de mercado? Puede ser una tienda, un supermercado, una plaza de mercado, en fin. A eso es lo que nosotros vamos a llamar como oferta. La oferta puede ser definida como la cantidad de bienes o servicios que las distintas organizaciones, empresas o personas tienen la capacidad y el deseo de vender en el mercado en un determinado lapso de tiempo y a un precio determinado, en particular el valor pecuniario con el fin de satisfacer deseos y necesidades. A eso es lo que nosotros llamamos oferta. Son bienes y servicios que salen al mercado, que se pueden vender a un precio determinado y que esos bienes cumplen algo tan importante y es que no satisfacen las necesidades básicas que nosotros tenemos para poder sobrevivir, que en este caso esas necesidades son ilimitadas y los recursos con que contamos para adquirirlos son limitados. Ahí es el problema, ahí está el detalle, que muchas veces no contamos con los recursos suficientes para adquirir el producto y entonces no podemos comprarlo. Luego el oferente no podrá venderlo. Ya, como dije antes, oferta es lo que se ofrece, demanda lo que se adquiere, se compra. La demanda en términos económicos se refiere a la cantidad de un bien o un servicio que los consumidores están dispuestos y pueden adquirir en un determinado precio. Ya voy a dar el concepto de lo que es mercado para que se tenga claridad en ese sentido. Es la expresión entonces de la necesidad o deseo de los consumidores de obtener un producto y su capacidad para pagarlo. Si tienen el dinero, se puede adquirir, se puede comprar. Si no lo tiene, pues no tiene esa capacidad para poderlo adquirir, para poderlo pagar. La demanda se basa en la relación entre el precio de un bien y la cantidad que los consumidores están dispuestos a comprar a ese precio. Tenemos el concepto de lo que es mercado. Entonces, mercado es aquel punto o momento en donde compradores y vendedores están dispuestos a adquirir un producto, un bien o un servicio a un precio determinado. Eso es muy importante. Ese es el concepto económico de lo que es mercado. Ya tengo acá, creo que más adelante viene el concepto, pero yo me he adelantado. ¿Por qué? Porque esa interacción entre oferta y demanda, o sea, entre compradores y vendedores, cuando ellos se ponen de acuerdo en vender o comprar un producto a un precio determinado en un punto específico, a eso es lo que se llama mercado. Y cuando tanto compradores y vendedores u oferentes y demandantes están satisfechos con lo que venden como con lo que se compran, a eso es lo que se llama punto de equilibrio, cuando los ingresos son iguales a los gastos o cuando los compradores están dispuestos a vender un producto y los compradores están dispuestos a adquirirlo a un precio determinado. ¿Por qué el vendedor o el oferente estará dispuesto a vender ese producto? Porque no va a haber pérdidas. Normalmente no va a haber pérdidas. Luego, si hay pérdidas, pues obvio que no los va a vender. Y el comprador estará dispuesto a adquirir ese producto porque los precios no son muy elevados, no son tan altos. Ya les había dado la definición de lo que es mercado, pero entonces pues vamos a insistir, ¿qué es mercado? El mercado en la economía es un sistema
o espacio físico o virtual, que en este caso puede ser una tienda, una plaza de mercado, allá en la finca, donde se compra y se vende un producto, donde compradores y vendedores interactúan para intercambiar bienes o servicios o recursos determinados a un precio mediado por la oferta y la demanda. A eso es lo que nosotros llamamos mercado. Es aquel punto, aquel momento, aquel lugar en donde compradores y vendedores están dispuestos o bien a adquirir o bien a vender dicho producto. Es bien importante que nosotros tengamos muy en cuenta que para adquirir el producto necesitamos los recursos, pero hay que tener en cuenta varias variables, que se adquiere el producto con condiciones especiales. Si yo voy al mercado y veo que el producto está muy con precios muy altos, es probable que yo no lo pueda adquirir. O situación contraria, cuando yo voy al mercado y veo que hay una gran cantidad de producto o de oferta de cierto bien o de cierto servicio o de ciertos productos, pues entonces yo, si tengo los recursos, puedo precisamente adquirir más bienes o más servicios. ¿Por qué? Porque los precios son bajos y si está el recurso para adquirirlo, pues se puede dar y se puede presentar que se adquieran esos bienes, ya que sus precios son muy bajos. Esa interacción entre oferta y demanda o entre compradores y vendedores es lo que hace que se genere un movimiento económico y es lo que hace que la economía vaya evolucionando. Y entre más vendedores haya, más compradores haya, y la sumatoria de todos los vendedores y de todos los compradores en una sociedad es lo que va a estudiar más adelante la macroeconomía con la cantidad de bienes y servicios que produce una sociedad, un departamento o una nación en un periodo de tiempo. Normalmente ese Producto Interno Bruto se mide en meses o años. Y es, como dije antes, la cantidad de bienes y servicios que produce una sociedad. Si son trabajadores los que lo producen, ¿quién lo estudia? La microeconomía. Si son las empresas quien lo produce, ¿quién lo estudia? La macroeconomía. Pero el conjunto de todos los trabajadores o el conjunto de todas las empresas es lo que hace que allí ya entre algo que se llama la macro, que significa grande. Entonces es importante que tenga claro esa situación. Pero bien, entonces aquí es importante y ya hemos dado el concepto de lo que es mercado y decimos entonces claramente que el mercado es el punto donde se compran y se venden productos en situaciones normales. Aquí es, valga aclarar, cuando hay una gran cantidad de oferentes y una gran cantidad de demandantes. Son situaciones homogéneas. Pero ¿qué ocurre en un mercado cuando existe un solo vendedor o cuando existe un solo comprador? A eso es lo que nosotros vamos a llamar un monopolio. ¿Por qué? Porque si vamos a la plaza de mercado y ocurre y sucede que allá hay un solo vendedor de un producto, por ejemplo, la papa, pues entonces significa que o el comprador, que es el único que está en el mercado, pues quizá es el quien va a fijar los precios. ¿Por qué? Porque no existe una competencia. Esa competencia no se está dando. Entonces, entre más compradores haya en un mercado y más vendedores haya en un mercado, a eso sí es lo que se llama competencia. Un mercado homogéneo en donde todos pueden concurrir, todos pueden llegar y eso es lo que nosotros llamamos competencia perfecta. Muchos compradores y vendedores de productos son libres de adquirir ese bien, de vender ese bien, porque todos pueden concurrir, todos tienen libertad de comprar o de vender. Ese mercado es homogéneo. Ese mercado es lo que se llama una competencia perfecta, porque
no hay diferencia ni entre vendedores ni entre compradores. Y como dije, si en el mercado hay un solo vendedor o un solo comprador, pues es un monopolio. Que los que están haciendo el tema de mercados, yo siempre les he dicho, por ejemplo, en su caso, ¿quién ejerce el monopolio de algún bien o de algún servicio? Entonces, explicarlo con sus propias palabras. El monopolio es un único vendedor, controla el precio y la oferta. Ahí es lo importante. O bien, un único vendedor o un único comprador. Esa es la diferencia entonces que se tiene entre competencia perfecta, que acuden al mercado mucha gente, vendiendo o comprando, mientras que en el monopolio solo acude un vendedor o un comprador. El oligopolio, pocas empresas dominan el mercado con productos diferenciados similares. Aquí el oligopolio ya entran más empresas, pero ya son pocas. Por ejemplo, entran en un mercado 2, 3, 4, 5 vendedores, pero hay 20, 50 compradores. O sea, hay pocos vendedores, pero hay muchos compradores. Ya son, o hay muy pocas empresas y hay muchas personas que requieren ese producto. Luego entonces ya son pocos vendedores, pero muchos compradores. Entonces, es importante que nosotros tengamos claro qué es un mercado. Ya lo he dicho, lo he explicado muy bien. Y cuando en ese mercado existe una sola persona, pues hay un oligopolio. Cuando hay muchos compradores y hay muchos vendedores, es una competencia perfecta. Allí no hay diferencia. ¿Por qué? Porque los precios los va a fijar el mercado. Los precios aquí en este caso, cuando la competencia es perfecta, no los fija el vendedor ni el comprador. Allí es importante que nosotros tengamos en cuenta algo, y es que normalmente los mercados tienen otras variables que los va a afectar. Por ejemplo, el invierno, el transporte, las vías de comunicación, las condiciones del producto, las condiciones del bien, en fin, porque pueden haber muchos bienes para ofrecer. Pero ¿qué sucede? Son bienes que probablemente que no estén en las condiciones adecuadas para ser vendidos en el mercado, entonces el demandante o el comprador no los va a adquirir, a pesar de que hay gran cantidad de bienes y la competencia es perfecta, hay gran cantidad de vendedores. Pero si las características del bien, porque no tiene las mejores condiciones, no son las mejores, es probable que no haya mercado, que no haya compra, que no haya venta, que no haya interacción entre compradores y vendedores. Igual, el punto de equilibrio. Como dije, ya lo expliqué, el punto de equilibrio es en donde compradores y vendedores están dispuestos a adquirir o vender un producto a un precio determinado sin que hayan pérdidas. El punto de equilibrio es conocido como punto muerto. Allí es el concepto fundamental de economía, y la contabilidad de costos se refiere al nivel de actividad en el que los ingresos generados por una empresa son suficientes para cubrir todos sus costos, o en otras palabras, donde los vendedores o los oferentes venden el producto a un precio determinado y ellos ya saben a qué precio lo pueden vender. Suman todos sus costos que han invertido. Entonces dicen, vendo el bulto de papa a 50,000 pesos. Ellos allí ya llevan la sumatoria de todo lo que han invertido. Y si el oferente lleva ese precio y puede vender ese producto en ese valor, significa entonces que allí hay un equilibrio entre lo que se invirtió en el bien y lo que se recibió en dicho bien. No hay pérdidas. Por eso se llama punto muerto, porque el comprador y el vendedor están dispuestos a adquirir ese bien o a adquirir ese producto. No hay diferencia. Es importante allí que ese punto de equilibrio inclusive, eh, en algunos casos, nosotros
hacíamos algunas gráficas y el estudiante tenía que graficar oferta y demanda, y donde la interacción se daba, donde se cortaba la oferta y la demanda en la gráfica, en el plano cartesiano, en ese punto de corte, era el punto de equilibrio. Cuando a un precio determinado, puede ser 10 pesos, se está dispuesto a vender cierta cantidad de productos, por ejemplo, 20 pares de zapatos, digamos así, a ese precio determinado, a esa cantidad vendida, el oferente está dispuesto a venderlos y el demandante está dispuesto a adquirirlos. Pero bien, ya dando un repaso a nivel general de todo lo que hemos visto en relación con la fase 2, podemos resumir básicamente que este es un, digamos, un abrebocas para todo lo que se va a ver, se va a mirar dentro de la fase 3, 4 y 5. En el cuestionario se les hicieron algunas preguntas de forma general sobre lo que es la microeconomía. Ya acá se entra un poco más a lo que es la micro. Ya se trabaja como la microeconomía, ya se entra un poco más a la microeconomía. Se dan algunos conceptos básicos que se van a trabajar más adelante. Ya en la fase 3, ustedes ya van a ver lo que es la función de producción de bienes y servicios. ¿Qué cantidad están dispuestas las empresas en producir un bien o un servicio sin que esto les genere una pérdida? Por eso nosotros aquí ya estamos hablando del punto de equilibrio. Ya los estamos llevando a la fase 3. Es importante que ustedes tengan claro estos conceptos porque son algo que ustedes los van a trabajar durante toda la vida. Ustedes van a ver y normalmente van a interactuar en cualquier rama, en cualquier momento, van a utilizarlos. ¿Quién no va a comprar un producto? ¿Quién no va a adquirir un bien? ¿Quién no va a adquirir un servicio? La luz, el estudio, la educación, la salud, todos estamos necesitados de adquirir ese producto y contamos con unos recursos que son demasiado limitados, demasiado escasos. Por eso es que entonces en esta situación y en este momento nosotros estamos hablando de microeconomía como esos conceptos básicos que hacen que ustedes los puedan correlacionar con la vida diaria. Por eso el ejemplo que se pide en la fase 2 sobre sobre tomar una situación de la vida diaria y expresarlo en inglés es importante. ¿Por qué? Porque ustedes deben de correlacionar Gratísimas. ese bien Te o iba a ese preguntar, ¿y servicio eso por con qué te lo que está es dando la eso? ¿O por qué en economía. general da eso de esas Bien, tortícolis y eso? vamos entonces a escuchar a algunos estudiantes si hay dudas, si hay inquietudes, si hay sugerencias. No sé quién quiere participar, quién me quiere colaborar un poco, ya que mi garganta ha estado como enfermo. Me quiere colaborar. Si hay dudas, inquietudes, si hay aportes, no sé qué estudiantes estén dispuestos a participar. Demos 5, 6, 10, 8 minutos a mucho para que ustedes participen. ¿Cómo ven el curso de microeconomía? Es algo que ustedes van a trabajar durante toda su vida. Los ingenieros, los abogados, los médicos van a utilizar estos términos. Esto no es solo para los economistas, esto no es solo para los administradores, para los contadores. Esto lo van a utilizar y precisamente yo tengo, este es un curso transversal que lo están viendo los ingenieros que ven la microeconomía, lo están viendo inclusive algunos, algunos que estudian derecho también están viendo esto de microeconomía. ¿Por qué? Porque todo lo vamos a necesitar. Es un curso transversal en donde cada uno y en cualquier momento va a necesitar de estos temas. Y ya en la próxima, la próxima fase, ustedes van a trabajar mucho más, vamos a profundizar mucho más. Y la fase 5, ya ustedes tendrán que tomar una empresa de la vida real, ponerla en práctica y trabajarla. Entonces, por favor, los escucho. Claudia, ¿me escucha?
Lina, Sí, señor. cuénteme, Lina, que fue una de las primeras que se conectó. ¿Qué, ¿Cómo ve la microeconomía? ¿Qué perspectivas tiene? Ya en el cuestionario que presentaron, ahora ya estamos en la fase 2, donde ya estamos adentrándonos un poco con los temas fundamentales. ¿Cuál es la perspectiva que tiene de la microeconomía como tal? Pues a mí me parece bastante interesante, pues que en este aspecto lo estamos, o sea, lo vivimos en la vida cotidiana. Y pues, como lo dice usted ahorita, pues, que seamos futuros profesionales, lo vamos a ver. Entonces está, pues, muy interesante, pues, para seguirlo entendiendo más. Muy bien, Lina, ¿de dónde me está hablando? De Sogamoso, Boyacá. Sogamoso, bien. Yo soy ahí cerquita de Tasco. Sí, señor. Pero bien. Bueno, entonces me está pidiendo la palabra Marisol. Cuénteme, Marisol. Buen día, tutor y compañeros. Sí, con respecto pues a la microeconomía, me parece demasiado importante, demasiado básica para la vida no solo diaria, sino profesional y laboral, porque hoy en día, a raíz de la tecnología, de la virtualidad y de muchas cosas, el comercio se ha expandido demasiado, siendo asequible a todo el mundo, o sea, a todo tipo de persona, desde las personas adultas hasta los niños, hasta, bueno, una generalidad para comprar, para vender, para muchas cosas, para un comercio en general. Entonces esto hace que sea básico que todos podamos tener acceso al aprendizaje de qué es la economía, de cómo funciona, para que en cualquier emprendimiento o cualquier labor que tengamos, pues pueda ser aplicada y pueda ser tenida como un pilar para que las cosas salgan correctamente. Muy bien, Marisol, exactamente, es lo que estamos viendo. Todos tenemos que utilizar en este momento estos conceptos. Más aún hoy cuando ya está llegando la inteligencia artificial, en donde simplemente con hacer una pregunta ahí al celular, ya le responde dónde queda, por ejemplo, la UNA de Tunja, cómo se grafica la oferta y la demanda. Ahí ya le están diciendo todo. Pero ir a comprar un bien en una tienda es algo que no podrá pasar nunca de moda. Nosotros necesariamente tendremos que ir a la tienda, tendremos que tener ese recurso, tendremos siempre las necesidades, siempre las vamos a tener, pase lo que pase, así llega la inteligencia artificial como ya nos está invadiendo, pero adquirir un bien, comprar un producto o venderlo, siempre lo vamos a tener presente. ¿Alguien más quiere participar? Bueno, entonces parece que ya nadie más quiere participar. Yo los invito a que por favor, como dije al inicio, suban sus actividades al foro de aprendizaje, así como lo dice la guía, ya yo lo expliqué, la leí, y vayan realizando su trabajo final para que lo suban de nuestro entorno del entorno de evaluación. En ese entorno de evaluación, como yo dije antes, voy a tener en cuenta su participación que ustedes han hecho en el foro de aprendizaje, la participación que han hecho acá en el CIPA, en esta reunión, en la CIPA, en esta reunión, su participación como trabajo final. Obviamente que el trabajo final va a tener un mayor valor. Obviamente que la participación en el foro de aprendizaje igual. Ya los punticos que yo les subo acá por participar acá en esta reunión, en esta CIPA, pues van a ser menor, pero se va a tener en cuenta. Aquí en Teams queda la lista de los estudiantes que participaron, por eso yo no les envié el link de asistencia en este caso, porque Teams simplemente los guarda, los graba y yo la descargo y eso es lo que yo voy a mirar. No me queda más sino que agradecerle a todos, invitarlos a que por favor no dejen pasar los tiempos. Ya hoy les envié por todos los medios. Ustedes miran sus correos, miran mensajería interna, miran el foro de aprendizaje. Ya les envié una infografía en donde se les recuerda a cada uno de ustedes que nos quedan menos de
o 10 días, digamos, o menos de 10 días para finalizar la fase 2. Y que una vez termine esa fase, ya no pueden ustedes enviar ningún trabajo. Es después de que se cierre esa fase, se cierra todo y ya no se puede enviar. Por eso es importante que no deje pasar los tiempos, porque si algún estudiante, por razones de fuerza mayor, únicamente por razones de fuerza mayor, no puede entregar sus trabajos o sus actividades de la fase 2, ya le toca que lo haga por mensajería interna únicamente, pero allí ya yo no voy a tener ya en cuenta todas las variables porque ha entregado su trabajo extra tiempo. Luego, entonces, la calificación no va a ser la misma, ya va a ser menor. Por eso, entonces, yo les agradezco. ¿No hay más preguntas, inquietudes, sugerencias? Bueno, entonces damos por terminada nuestra reunión. Les agradezco a todos. Muchas gracias, señores estudiantes. Feliz noche. Gracias, tutor. Feliz noche. Muchas Gracias, gracias, profe. doctor. Dios Feliz lo noche. bendiga. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Dios lo bendiga. Todos tengan un feliz descanso. Muchas gracias.